Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les vengo a traer recuerdos antiguos de Miniwar y ahora les voy a enseñar a cómo conseguir los mecanismos antiguos. No están todos porque con las actualizaciones fueron reemplazados por otros y tienen diferentes funciones, pero algunos aún funcionan y tienen la misma función, ya que muchos mapas con las actualizaciones se dañaron gracias a este cambio. Por culpa de Miniwar, algunos mapas quedaron intactos ya que estos bloques no cambiaron. Y pues aún en algunos mapas de supervivencia, cuando hicimos algún mecanismo, aún lo tenemos por allí estos bloques, pero otros fueron cambiados. Así que en este video les vengo a compartir las ID de cada uno de ellos para poder obtenerlos en su mapa de supervivencia o creativo. Pero antes de continuar, quiero decirles que en la mañana estuve investigando sobre unos cuantos bloques, ítems de Miniwar ocultos, porque ya desde aquí tenemos la ID número 1 hasta allá, que sería la ID número millón. Entonces hay que buscar poco a poco y pues la investigación es bastante larga. El objetivo de esta investigación es conseguir los modelos 3D del mapa de los dinos, porque habían plantas, habían huesos de dinos y todo lo demás. Los encontré, sí, pero es difícil de explicar, porque los conseguí y luego desaparecieron. Así que es bastante raro y pues intentaré investigar mucho más. Ahora, hay muchas personas que me estaban diciendo sobre los explosivos. Sí, en este plugin van a estar. Así que tranquilos, tranquilos. Y también les voy a enseñar cómo encenderlos. Así que no se preocupen. Bueno, sobre la investigación, encontré estos ítems. La verdad que muchos de estos no van a servir para nada. Yo creo que solo para ver. Y ya nada más. Ya que pues no tiene una función la mayoría. Solo son ítems para poder ver, observar y pues tener un poco más de decoraciones. Como ejemplo, aquí tenemos una gran cantidad de cuadros de diferentes temáticas, celebraciones y están muy bien. Aquí tenemos muchos más con movimientos y diferentes nombres raros que nunca había visto. Por acá encontramos las skins, más skin creo, y también la ropa. En verdad es que hay una gran cantidad de ropa, así que yo salté estos códigos porque no era tan necesario. Son tantos que es imposible tenerlos todos. Cuadros un poco bugueados que encontré, ropa así interesante, pues también fragmentos de algunas monturas. Y por acá algunas imágenes que la verdad no tiene sentido el por qué, pero es de la versión china. ¿Por qué están aquí estos animes? No lo sé, pero si quieren estas imágenes para su mundo de supervivencia o creativo, me lo pueden decir y claramente puedo hacer un complemento. También están estas imágenes que están aquí, pero no tienen sentido. Y esa fue toda la investigación. La verdad es que no hay tantas cosas ocultas. O bueno, me hizo falta investigar un poco más porque me salté unos cuantos ítems y códigos. Así que pues sí, tendría que investigar un poco más con precaución, ya que la verdad es muy difícil de hallar tantos ítems. Ahora sí, vamos con lo importante, que serían los mecanismos. No están todos. Aquí en el inventario tengo todos guardados. Son estos nada más, no son muchos, ya que la mayoría sí hicieron su reemplazo. Pero estos nada más cambiaron. Así que ahí se quedaron intactos. Tenemos el embudo de transferencia, el pistón de tire y empuje, el de empuje normal. Tenemos el cable rojo, el azul. Por acá la señal de Celestio, calculadora, comparador de celestio, fuego y las dos dinamitas. Y por acá alguien me estaba diciendo qué pasó con la lanzadora. Desapareció, pero en este plugin se lo traigo para el mundo de survival, si lo necesitan obviamente. Para iniciar con estos mecanismos antiguos, vamos a dar algunos ejemplos para ver si funciona normalmente. Aquí tenemos unos cuantos misiles que lanza este bloque y ahora vamos a utilizar una señal. No va a servir una palanca porque las cosas no son compatibles, así que utilizaremos esta señal. Vamos a romper y vamos a activar y le vamos a lanzar un misil a esos salvajes, pobrecitos. A ver qué pasa.
Vale, está bugueada, ¿qué pasa? Ah, bueno, cuando se apaga de esta forma, pero igual, al final se enciende, pero está un poco bug, porque ya no se utiliza estos ítems. Pero si se pone otro aquí, se va a encender y va a lanzar el misil. Así que es un poco problemático, pero aún sigue funcionando estos ítems sin problemas. O bueno, a veces, no siempre. Ahí lanzamos otro misil, pum, capum. Pero la creación de estos ítems va a ser sencillo. Así que por ahora la lanzadora funciona perfectamente. Ahora vamos con la dinamita. Tenemos fuego, le colocamos fuego aquí. A ver si se enciende, sí. Y capum. Pobrecito el salvaje. Por acá tenemos la otra dinamita que la verdad no sé qué tienen de diferencia, solo tiene el color y ya. Pero si alguno sabe me lo pueden decir en los comentarios. Ahí tenemos las dos dinamitas. El siguiente ejemplo es con el embudo. Pues ya tenemos uno ahora moderno, pero igual si queremos tener recuerdos lo podemos utilizar, funciona perfectamente. Aquí pues como es un embudo va a bajar las cosas al cofre. Venimos a dejar dos de madera y vamos a revisar el cofre y ahí tenemos dos de madera, perfectamente funciona. Y ya por acá tenemos los cables, obviamente funciona perfectamente. Por acá la energía, a ver, mira, si recuerdan estos cables, pues sí, en serio que es muy bonito tener estos recuerdos de hace mucho tiempo. Por acá tenemos el potenciador que nos ayuda a que la luz o la energía no se acabe, entonces ahí la tenemos. El cable rojo también funciona perfectamente, aquí pues nos están dando energía. Y pues por acá como nosotros sabemos, esa energía no se comparte la azul con la roja. Entonces viene perfectamente para hacer como dos tipos de cables. Como en la vida real que pues siempre hay dos cables. Y este pistón funciona perfectamente. Pero para probarlo pues obviamente vamos a quitar el cable. Funciona bien. Y luego lo colocamos y listo amigos. Ya está hecho. Los brazos robóticos funciona perfectamente. Aquí tenemos un reloj que creo que ya está apagado. No funciona correctamente, pero lo vamos a encender. ¿Cómo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar la señal para que se apague totalmente todo. Listo. Aquí colocamos el cable y luego por acá como tipo el encendedor de energía. Esperamos un momento, lo encendemos, pum pum. Y ahí comienza el reloj de energía. Esta energía con el tiempo ha cambiado, pero anteriormente se llamaba celestio y ahora pues es estelar. Y bueno amigos, este es el complemento que he creado. Es muy fácil la creación, en supervivencia o en creativo lo pueden hacer. Así que ahora les voy a enseñar la guía de cómo instalarlo y de cómo crearlo. Ahora nos vamos a la parte de creación. Galería, recursos y le damos en buscar. Por autor colocamos la siguiente UID que sería 31 38 63 57. Le damos en ver y buscaremos el complemento llamado mecanismos. Si no encontramos el complemento, vamos por autor y colocamos artículo. En los comentarios voy a dejar una ID para que puedan copiar y pegar y luego buscan. Directamente aparece el complemento para que puedan comprar y descargar. Hecho esto, luego vamos a salir de aquí y vamos a cualquier mapa. Puede ser survival o creativo. Como ejemplo tengo este mapa. Vamos a los ajustes, centro de recursos, principal, gestión y seleccionamos mecanismos. Recuerde que estamos en la sesión de plugins. Le damos a importar e iniciar juego. Como las recetas siempre han sido fácil, vamos a utilizar madera. Vamos al inventario, elaborar y allí tenemos los ítems que son los mecanismos antiguos. Lo podemos crear solo con uno de madera, así que es súper fácil. Podemos hacer el fuego, la dinamita o cualquier otro ítem que podamos hacer. Y bueno amigos, esto sería todo. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. Recuerde dar un like y nos vemos.